Me llamo Michael Brennan, tengo 42 años y hasta hace unos meses vivía una vida bastante normal en Charleston, West Virginia. Tenía un buen trabajo en IT en una gran empresa de tecnología, un pequeño departamento y un gato llamado Pixel. Nada emocionante, pero estable. Sin embargo, todo cambió cuando tropecé con unos archivos que no debía haber visto. No voy a aburrirlos con los detalles, pero digamos que la empresa estaba haciendo cosas realmente oscuras con los datos de los usuarios, cosas que podrían arruinar vidas si se llegaran a saber. No pude dejarlo pasar, ¿saben? Así que hice lo que creí correcto, soplé el silbato. Gran error. En una semana, me despidieron. No solo me despidieron, me pusieron en una lista negra. De repente, ninguna empresa de tecnología en el estado quería contratarme. Mis ahorros se esfumaron y empecé a atrasarme en el alquiler. Estaba desesperado, buscando trabajo en cualquier parte que me pagara lo suficiente para cubrir las cuentas. Fue entonces cuando vi el anuncio. Se busca recepcionista nocturno en Whispering Pines Motel, Frille, W. 50 pesos por hora, turno de 11 de la noche a 7 de la mañana. Sin experiencia necesaria. Comienzo inmediato. Parecía demasiado bueno para ser verdad, pero no estaba en posición de ser exigente. Llamé al número y una voz áspera me dijo que fuera esa misma noche para una entrevista. No necesitaba ni currículum. El viaje hasta Frille tomó 1 hora, y cuando llegué al motel, ya el sol se estaba poniendo. Whispering Pines Motel era uno de esos moteles antiguos en forma de L que se ven en las películas, con 2 pisos de habitaciones dispuestas alrededor de un estacionamiento central. El letrero de neón parpadeaba débilmente, con algunas letras quemadas. Estacioné y me dirigí a la oficina. Una campanita sonó cuando empujé la puerta. El lugar olía a cigarrillos viejos y ambientador barato. Detrás del mostrador estaba un anciano, su rostro un laberinto de arrugas. No levantó la vista de su periódico. «¿Te ayudo?», gruñó. Sí. Soy Michael Brennan, llamé sobre el trabajo de recepcionista nocturno, respondí. Doblando su periódico, me miró fijamente, con una mirada penetrante. ¿Estás seguro de que lo quieres? Parpadeé, desconcertado. Sí, por eso estoy aquí. Él asintió lentamente. Está bien, empiezas esta noche, de 11 a 7, 50 pesos la hora en efectivo. ¿Alguna pregunta? Tuve como 1.000.000 de preguntas, pero estaba tan sorprendido que solo pude tartamudear. ¿No quiere entrevistarme? Él encogió los hombros. Viniste. Eso es toda la entrevista que necesito. Este trabajo no es para cualquiera. El sueldo era demasiado bueno para dejarlo pasar. Perfecto, ¿qué tengo que hacer? Recibir a los huéspedes, vigilar las cosas y seguir las reglas, dijo, sacando un trozo de papel doblado de su bolsillo y me lo extendió. Memoriza esto. No lo escribas ni se lo cuentes a nadie. Si rompes una regla, estás fuera, ¿lo tienes? Tomé el papel, mi mano temblando ligeramente. Lo tengo. Bien. Nos vemos a las 11. Salí, aún en un estado de aturdimiento, aferrándome al papel. Una vez que estuve en el auto, lo desplegué y leí las reglas para el turno de noche en Whispering Pines Motel. A las 11:15 de la noche, apaga el letrero de neón. Vuelve a encenderlo a las 6:45 de la mañana, ni un minuto antes ni después. Si escuchas golpeteos dentro de la máquina de hielo, ignóralos. No abras la máquina entre las 2 de la mañana y las 4 de la mañana. La habitación 237 siempre está vacía. Si alguien pregunta por ella, dile que está en renovación. Si ves luces encendidas en la habitación 237, no investigues. El teléfono de la oficina sonará a las 3:33 de la mañana cada noche. Respóndelo, pero no hables. Escucha durante exactamente 66 segundos y luego cuelga. Si un huésped llega y da el nombre de John Smith, dale la llave de la habitación 113, sin importar la disponibilidad. No mires su cara. La máquina expendedora del vestíbulo a veces dispensará artículos que no son comida ni bebida. Si esto ocurre, deshazte del artículo de inmediato. No lo toques con las manos desnudas. A las 5:55 de la mañana, enciérrate en el armario de suministros durante exactamente 5 minutos. No salgas antes, sin importar lo que escuches. Miré la lista, mi mente dando vueltas. Esto tenía que ser alguna clase de broma, ¿verdad? ¿Una especie de ritual de iniciación para los nuevos empleados?
pero algo en los ojos del anciano me decía que él estaba hablando en serio. Miré mi reloj, las 10:45 de la noche. Tenía 15 minutos para decidir si realmente iba a seguir con esto. La cara de Pixel, las notificaciones de vencimiento acumulándose en mi cocina, las miradas burlonas de mis excompañeros cuando me escoltaron fuera del edificio. Respiré profundamente y salí del coche. El anciano ya no estaba cuando llegué a la oficina a las 11 de la noche puntual. En su lugar, había un hombre más joven, tal vez en sus años 30, con ojeras profundas. ¿Eres el nuevo?, me preguntó, ya de pie y recogiendo sus cosas. Asentí. Sí, soy Michael. Él gruñó, sin molestarse en presentarse. Buena suerte, murmuró mientras me pasaba y salía por la puerta. Espera, llamé, frenéticamente. ¿Algún consejo? Se detuvo en la puerta, sin girarse. Sí, sigue las reglas, y se fue sin decir nada más. Me senté en la silla detrás del mostrador, el corazón acelerado. Las reglas estaban grabadas en mi mente. Miré mi reloj con ansiedad mientras las 11:15 se acercaban. A las 11:15 en punto, salí y apagué el interruptor del letrero de neón. El estacionamiento se sumió en la oscuridad, salvo por algunas lámparas tenues cerca de las puertas de las habitaciones. A medida que mis ojos se ajustaban, juré ver algo moverse en la sombra cerca de la habitación 237, pero cuando miré directamente, no había nada allí. Regresé a la oficina e intenté distraerme explorando. No había mucho que ver, un pequeño baño, un armario de suministros y una habitación de descanso con una cama y una mini nevera. Supuse que este era el lugar donde el recepcionista nocturno descansaría durante los turnos, aunque la idea de dormir allí me hizo poner la piel de gallina. A la 1:30 de la mañana, un coche entró al estacionamiento. Mis primeros clientes. Era una pareja, probablemente en sus años 20, riendo y abrazándose, probablemente buscando un lugar para estar tranquilos lejos de los compañeros de cuarto o padres. Bienvenidos a Whispering Pines, dije, poniendo una sonrisa forzada. ¿En qué puedo ayudarles? El chico se apoyó en el mostrador, sonriendo. Sí, necesitamos una habitación para la noche. Algo con vista, ya sabes, dijo, guiñándome el ojo exageradamente. Fuerza de voluntad. Claro, tengo una habitación en el segundo piso que debería funcionar. Agarré una llave del tablón detrás de mí. Habitación 215. Serán 65 pesos por la noche. Mientras procesaba el pago, la chica frunció el ceño, mirando a su alrededor. Este lugar da un poco de miedo, ¿no, Babe? Tal vez deberíamos ir a otro sitio. Mi respiración se detuvo. Por favor, no se vayan, pensaba desesperadamente. Necesitaba este trabajo. El chico se echó a reír. Venga, tiene carácter. Además, seguro se ve mejor de día, ¿no? Me miró, esperando respuesta. Oh, claro, mentí con fluidez. La vista de las montañas por la mañana es impresionante, te encantará. Eso parecía satisfacerlos, y se fueron hacia su habitación. Solté un suspiro de alivio. Una interacción normal, tal vez no fuera tan malo después de todo. Pero hablé demasiado pronto. A las 2:17 de la mañana, lo escuché. Un suave golpeteo proveniente del vestíbulo. Me congelé, el hielo recorriéndome la sangre. La máquina de hielo. Al principio era suave, como si alguien estuviera golpeando suavemente, luego se volvió más fuerte, más insistente. Me aferré a los brazos de la silla, mis nudillos se pusieron blancos. Todo mi instinto me gritaba que corriera, que me alejara lo más posible de ese sonido, pero las reglas resonaban en mi cabeza. No abras la máquina de hielo entre las 2 de la mañana y las 4 de la mañana. El golpeteo continuó, cada vez más frenético. Ahora sonaba menos como si estuvieran golpeando y más como si algo intentara salir de allí. Podía escuchar una voz amortiguada también, demasiado distorsionada para entender las palabras, pero claramente llena de desesperación. Me tapé los oídos, apretando los ojos con fuerza. No es real, murmuraba para mí mismo. No es real, no es real, no es real. Después de lo que pareció una eternidad, pero que probablemente fueron solo unos minutos, el sonido cesó. El silencio repentino fue casi tan inquietante como el golpeteo había sido. Lentamente, bajé las manos, mis oídos zumbando con el vacío. Mi camisa estaba empapada en sudor. Miré mi reloj, 2:43 de la mañana.
La máquina de hielo estaría activa por otra hora y 17 minutos. Necesitaba distraerme. Me giré hacia la computadora antigua en el escritorio, esperando perderme en una navegación sin sentido por Internet. Pero al mover el mouse, me di cuenta de que la pantalla no estaba simplemente oscura, estaba rota. Una telaraña de fracturas se extendía desde el centro. Fue entonces cuando noté una mancha de algo oscuro y pegajoso en el teclado. Me acerqué, mi curiosidad dominando el miedo, y por un momento, pensé que era sangre, pero más vieja, coagulado. Me aparté, mi estómago dando un vuelco. El teléfono sonó, haciéndome saltar. Miré mi reloj, 3:33 de la mañana exactos. Con una mano temblorosa, levanté el auricular. Recuerdo las reglas. Escucha durante 66 segundos, no hables. Pensé. Coloqué el teléfono contra mi oído. Al principio solo hubo estática, luego lentamente comencé a escuchar algo debajo del ruido blanco. Susurros, demasiado débiles para entender, pero el ruido desapareció y lo que escuché fueron unos pasos sobre tablas de madera, una puerta abriéndose y luego una voz, clara, como si estuviera justo al lado mío. Hemos estado esperándote, Michael. Me mordí la lengua para no gritar. ¿Cómo sabían mi nombre? La voz continuó, baja y amenazante. ¿Realmente pensaste que podrías escapar? ¿Qué podrías olvidar? Oh Michael, tienes tanto por recordar. La línea se cortó. Dejé el teléfono con un golpe sordo, el corazón acelerado. ¿Qué diablos estaba pasando? ¿Cómo podían saber quién era yo? Corrí al baño y me salpiqué la cara con agua fría, tratando de calmarme. Pero cuando miré al espejo, me congelé. En el vaho del espejo, que no debería haber estado allí, se escribieron dos palabras, recuerda, Michael. Me tambaleé hacia el escritorio, mi mente completamente desbordada. ¿Qué estaba pasando en este lugar? ¿Era esto alguna broma cruel? No lo creía. Algo muy raro estaba ocurriendo aquí. El resto de la noche pasó como un borrón, lleno de terror y confusión. A las 4:30 de la mañana, un hombre llegó al motel. Se presentó como John Smith. Mi sangre se heló en mis venas. Recordé inmediatamente la regla número 5, si un huésped se llama John Smith, dale la llave de la habitación 113, sin importar la disponibilidad. No mire su cara. Con manos temblorosas, le entregué la llave de la habitación 113, tratando de mantener la vista fija en el suelo. Cuando se alejó, no pude evitar mirar su reflejo en la ventana. Donde debería haber estado su rostro, solo había piel lisa, sin ningún rasgo. Mi corazón se detuvo por un segundo. A las 5:30 de la mañana, escuché un clunk proveniente de la máquina expendedora. Mi curiosidad, a pesar del miedo, me llevó a investigar. Cuando me acerqué, vi que lo que había caído en la bandeja no era una simple botella de agua o una bolsa de chips. Era una pequeña caja antigua, cubierta con símbolos extraños que no reconocí. Recordé la regla, no toques los objetos extraños con las manos desnudas. Usando un bolígrafo, empujé la caja hacia una bolsa de plástico. Tan pronto como la bolsa se selló, empezó a humear, el plástico se derretía como si estuviera bajo alguna presión invisible. Solté la bolsa con un grito y corrí de regreso a la oficina. Finalmente, a las 5:55 de la mañana, llegó el momento que tanto había esperado, me metí en el armario de suministros. Lo cerré con llave y me quedé allí. Mi reloj marcó las 5:55, y por 4 minutos y medio, no pasó nada. Comencé a relajarme, pensando que tal vez toda esa regla era solo una paranoia. Pero entonces, lo escuché. Un rugido bajo, gutural, justo afuera de la puerta. La manija de la puerta se agitaba, y algo pesado se estrelló contra la madera, haciendo que todo el armario temblara. Me apreté en la esquina del armario, mordiendo mi puño para evitar gritar. La puerta se deformaba con cada golpe. Estaba seguro de que iba a ceder en cualquier momento, y entonces, silencio. Abrí un ojo. Exactamente a las 6 de la mañana, salí del armario, las piernas temblorosas. El pasillo estaba vacío. No había rastro de lo que había estado golpeando la puerta. A las 6:45 de la mañana, volví a encender el letrero de neón. Nunca en mi vida había estado tan feliz de ver salir el sol. El viejo del día anterior llegó a las 7 de la mañana en punto. Me miró de arriba abajo, observando mi aspecto desaliñado y mis ojos desorbitados. Lo lograste, dijo con voz áspera, casi impresionado. ¿Quieres renunciar?
Abrí la boca para decir que sí, para decirle que podía quedarse con el trabajo infernal, pero entonces pensé en mi cuenta bancaria vacía, en Pixel, que necesitaba comer, en mi casero que ya hablaba de la evacuación. No, mi boca dijo lo contrario. No, dije, con una voz que no reconocí. Volveré esta noche. Él asintió sin sorpresa. Nos vemos a las 11. Mientras caminaba hacia mi auto, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Buen trabajo, Michael. Estás recordando. Nos vemos pronto. Con el corazón aún acelerado, conduje a casa, mi mente en un torbellino. ¿Qué había hecho? ¿Qué significaba eso de recordando? ¿Y cómo sabían quién era yo? No tenía respuestas, pero de una cosa estaba seguro, esto no había hecho más que empezar. La verdadera pesadilla de Whispering Pines Motel, y mi conexión con ella, aún no se había revelado. Noche 2. Pasé el día en un estado de niebla, alternando entre breves siestas y paranoicas búsquedas en Google. No encontré nada sobre Whispering Pines Motel en Internet, lo cual era imposible en esta época. Era como si el lugar no existiera. ¿Cómo era eso posible? Durante el día, el terror y la confusión se habían convertido en una especie de expectativa morbosa. Necesitaba respuestas, y el motel parecía ser la clave para obtenerlas. Cuando llegó la noche, dudé en regresar. Mi mente me decía que no volviera. Pero el pensamiento de acabar en la calle, de dejar a Pixel, me impulsó a seguir adelante. A las 10:30 de la noche, me encontré conduciendo de regreso a Ville, el estómago hecho un nudo. El viejo estaba allí otra vez, leyendo el mismo periódico de antes. Apenas levantó la vista cuando entré. Llegaste temprano, gruñó. Asentí, incapaz de hablar. Dobló el periódico y me miró fijamente con esa mirada tan inquietante. Escucha, muchacho, dijo finalmente, pasaste la primera noche, eso es más de lo que muchos logran. Pero se pone peor, ¿seguro que quieres quedarte? Tragué saliva, la sensación de miedo mezclada con desesperación. Necesito el dinero, dije en voz baja. Él negó con la cabeza. El dinero no vale tu alma, muchacho. Pero es tu elección. Se levantó, agarró su abrigo y se dirigió hacia la puerta. Ah, y una cosa más, hay una nueva regla esta noche. Revisa el cajón. Esperé hasta escuchar su coche alejarse antes de abrir el cajón del escritorio. Dentro, había una sola hoja de papel, regla 8, si ves a una niña pequeña con un vestido blanco, no la dejes entrar, no importa lo que diga o haga. No abras la puerta. Genial. Porque las cosas no podían ser más espeluznantes. La noche comenzó como la anterior. Apagué el letrero de neón a las 11:15 de la noche, me senté detrás del mostrador y traté de no saltar ante cada pequeño sonido. A las 1 de la mañana, un camión entró al estacionamiento. Era un hombre mayor, probablemente de unos 60 años, que se veía agotado. Buenas noches, dijo con voz grave. ¿Tengo una habitación? Asentí, alcanzando una llave. ¿Solo tú esta noche?, le pregunté, ya preparándome para hacer el registro. El hombre asintió. Sí, tuve problemas con el coche en el camino. Mientras lo registraba, noté algo raro en sus manos. Estaban cubiertas de lo que parecía grasa o aceite, pero había algo extraño en el color. Era muy oscuro, casi negro, y brillaba ligeramente bajo la luz fluorescente. Creo que estuve mirando demasiado tiempo, porque de repente él metió las manos en sus bolsillos, como si intentara ocultarlas. Tuve algunos problemas con el coche en el camino, murmuró, sin mirarme a los ojos. Terminé el proceso rápidamente y le di la llave de la habitación 109. A medida que se alejó, una extraña fragancia llegó a mis narices. No era el olor típico de un viajero cansado, sino un olor químico, acre, con un trasfondo dulce que me hizo retorcer el estómago. Una vez que se fue, me encontré obsesionado con lavar mis manos, como si hubiera tocado algo contaminado. ¿Qué me pasaba? Era solo un huésped, ¿verdad? Pero no podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Las siguientes horas pasaron sin incidentes, hasta que llegó la llamada de las 3:33 de la mañana. Como de costumbre, había susurros, pero esta vez sonaban como si estuvieran discutiendo entre ellos. No pude entender las palabras, pero la sensación de desesperación en su tono era palpable. Después de un rato, la línea se cortó. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Me volví hacia la habitación 237, donde había comenzado a ver luces parpadeando debajo de la puerta.
No me acerqué, respetando las reglas, pero mi mente no podía dejar de preguntarse qué había allí. A las 4:17 de la mañana, lo escuché. Un suave golpeteo en la puerta de la oficina. Me quedé helado, la revista se me resbaló de las manos. El golpeteo se repitió, esta vez más insistente. Poco a poco, me giré hacia la puerta, mis piernas pesaban como plomo. Mirando a través del cristal, vi a una niña pequeña con un vestido blanco. Mi aliento se detuvo en mi garganta. Parecía tan real, tan normal. Su cabello oscuro estaba perfectamente trenzado y llevaba un oso de peluche desgastado entre sus manos. Por favor, dijo con voz suave, algo amortiguada a través del cristal. Déjame entrar. Estoy perdida. Tengo miedo. Mi mente corría a 1000 por hora, pero las reglas eran claras, no dejes entrar a la niña, no importa lo que diga o haga. No abras la puerta. Me aferré al borde de la mesa, mis dedos blancas por la presión. Lo siento, respondí, mi voz temblorosa. No puedo abrir la puerta, es contra las reglas. Su rostro se arrugó, las lágrimas comenzaron a brotar de esos ojos que no tenían la inocencia de una niña. Tengo frío, y hay algo afuera. Algo malo. Por favor, señor, ayúdeme. Mi corazón se retorció. ¿Qué tipo de monstruo dejaría a una niña en el frío? Cada fibra de mi ser me decía que debía ayudarla. Pero entonces recordé las palabras del viejo, el dinero no vale tu alma, muchacho. Lo intenté de nuevo, mi voz más firme esta vez. Lo siento, no puedo. Pero puedo llamar a alguien por ti, a la policía. La niña cambió de inmediato. La expresión de su rostro se desvaneció, sus ojos se vaciaron, y la voz que salió de su boca ya no era la de una niña. Era más profunda, llena de odio, como si estuviera poseída por algo mucho más antiguo y malvado. Te arrepentirás, Michael Brennan, dijo con una voz múltiple, cargada de veneno. No puedes esconderte de lo que has hecho. Te haremos recordar. Te haremos pagar. Y luego, tan repentinamente como había aparecido, se desvaneció. Un parpadeo, y ya no estaba allí. Me quedé petrificado, el miedo recorriéndome el cuerpo. ¿Qué significaba eso? ¿Qué había hecho yo para que me dijeran algo tan terrible? La pregunta me atormentaba mientras el resto de la noche pasaba en un mar de confusión y terror. La regla número 9 en la hoja que había encontrado esa mañana me rondaba en la cabeza. Si ves a una niña en un vestido blanco, no la dejes entrar. Cuando finalmente llegué a mi departamento, con el cuerpo tembloroso y la mente acelerada, Pixel vino a recibirme. Me maulló, como si todo estuviera bien, como si no acabara de vivir una de las noches más extrañas y aterradoras de mi vida. Mi teléfono vibró mientras me estaba recuperando. Un mensaje del número desconocido, 2 noches abajo. Quedan 5. El pasado siempre te alcanza, Michael. La sensación de terror se intensificó. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué me perseguían? ¿Y cómo sabían tanto sobre mí? Sabía que debía volver a Whispering Pines, que había algo más que descubrir allí, algo relacionado conmigo y mi pasado. Me hundí en el sofá, abrazando a Pixel mientras la realidad se desdibujaba frente a mí. No podía quedarme aquí, pero tampoco podía irme. Pasé el día investigando como pude, pero mis esfuerzos se sintieron en vano. No pude encontrar nada relevante sobre Whispering Pines Motel en Internet. El lugar parecía estar borrado de la existencia. Todo lo que encontré fueron foros dispersos de personas que comentaban haber sentido vibraciones raras en la zona, pero nada concreto, nada que me ayudara a comprender lo que estaba sucediendo. Mi cabeza estaba a punto de estallar. Lo peor de todo era la sensación de estar atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. El motel, el viejo, las reglas, todo parecía un maldito acertijo. Cuando la noche llegó, el miedo no me dejó en paz, pero la desesperación por encontrar respuestas me empujó a regresar. A las 10:30 de la noche, me encontré conduciendo de nuevo hacia Frille, mi estómago revoloteando, con la incertidumbre y el pánico dominando mis pensamientos. No sabía qué me esperaba esa noche, pero algo me decía que debía saberlo. El viejo estaba allí, como siempre, leyendo su periódico con una calma perturbadora. Cuando entré, ni siquiera levantó la vista. «Estás temprano», dijo sin mirar. Asentí, incapaz de pronunciar palabra. La ansiedad me aplastaba el pecho. Finalmente, dobló su periódico y me miró con esa mirada penetrante. «Escucha, muchacho, lo lograste la primera noche, pero se va a poner peor.
¿Estás seguro de que quieres quedarte? Tragué saliva, el miedo mezclado con desesperación. Necesito el dinero, respondí, tratando de sonar firme, aunque mi voz temblaba. Él negó con la cabeza lentamente, como si ya supiera lo que iba a decir. El dinero no vale tu alma, muchacho. Pero es tu elección. Se levantó, metió las manos en sus bolsillos y, antes de salir, me dejó una nueva regla en el cajón. Revisa el cajón, fue todo lo que dijo. Cuando escuché su coche alejarse, corrí hacia el cajón. Dentro, había otra hoja, esta vez con una regla más. Regla 9, a las 11 de la noche en punto, ve a la máquina expendedora y presiona B5 2 veces, luego C3 una vez. Toma lo que salga y colócalo debajo de tu almohada en la habitación trasera. No lo mires. Mis manos temblaron al leerlo. Cada vez se ponía más raro, y más inquietante. ¿Qué tipo de juego estaba jugando este lugar conmigo? Ya no sabía qué creer. La noche avanzó sin que llegara ningún huésped durante un buen rato. La quietud del lugar era opresiva. A las 1:22 de la mañana, me acerqué a la máquina expendedora, observando mi reloj con aprensión. Tenía que seguir las reglas, y cada una de ellas me hacía sentir más como una marioneta en un juego macabro. A las 1:23 de la mañana, presioné los botones, exactamente como decía la regla, B5, B5, luego C3. En lugar del sonido habitual de un snack cayendo, oí un suave susurro, como si el aire estuviera siendo liberado. Algo cayó en la bandeja de la máquina. Estaba helado, y cuando lo tomé, sentí que era algo metálico. La textura era extraña, como si tuviera grabados complicados, pero no me atreví a mirarlo. Lo metí rápidamente en una bolsa de plástico, sin siquiera saber qué era. Corrí a la habitación trasera, lo metí debajo de la almohada y, en el instante en que dejé la bolsa, escuché un susurro, tan bajo que apenas pude oírlo. Parecía venir de debajo de la almohada. No pude entender las palabras, pero sentí como si alguien estuviera justo allí, susurrando en mi oído. Mi piel se erizó. Corrí de regreso al mostrador, casi cerrando la puerta con fuerza. Los minutos pasaron pesados, y justo a las 3:33 de la mañana, el teléfono sonó. Sabía lo que iba a pasar. Lo tomé, como las reglas decían. Al principio, solo hubo estática, pero luego comencé a escuchar un sonido que parecía provenir de una antigua película proyectada. Una voz masculina, fría y clínica, comenzó a hablar. El sujeto MB sigue resistiendo la supresión de recuerdos. Se recomienda aumentar la dosis y proceder con técnicas de recondicionamiento más agresivas. La línea se cortó de repente. Mi mente se detuvo. MB. Michael Brennan. ¿Estaban hablando de mí? ¿Qué significaba todo esto? Recuerdo su nombre, pero no el contexto, no los detalles. Me quedé congelado, el pánico subiendo como una ola dentro de mí. ¿Qué estaban haciendo conmigo? ¿Por qué me sentía como si estuviera siendo parte de un experimento? ¿Por qué no podía recordar lo que sucedía? Mi mente estaba a punto de estallar cuando escuché algo afuera. Miré por la ventana del despacho y vi la figura del hombre de la noche anterior, el que tenía las manos manchadas de algo extraño. Se dirigía hacia la habitación 237. Sabía que debía ignorarlo, las reglas eran claras, pero la curiosidad me controló. Salí del despacho, siguiendo a distancia. El hombre se detuvo frente a la habitación 237. Sacó algo de su bolsillo, una llave. No era una llave común. Era larga, y parecía más una herramienta mecánica que una llave de habitación. La insertó en la cerradura y, con un sonido de clics, la puerta se abrió. Una luz cálida y dorada salió de la habitación, y pude ver el interior. Lo que vi me hizo detenerme en seco. La habitación no era lo que parecía. Era mucho más grande de lo que el motel permitiría, como si fuera un laboratorio. Había computadoras alineadas contra las paredes, máquinas extrañas que parpadeaban y pulsaban. Y en el centro de la habitación, en una silla, no más que un trono cubierto de cables y luces parpadeantes, había una figura. Era yo. Mi mente comenzó a hacer cortocircuito. ¿Cómo era posible? Yo estaba ahí, fuera de la habitación, pero ¿cómo podía estar también dentro? La confusión, el pánico, todo se mezcló en mi pecho. El hombre se giró, se dio cuenta de mi presencia y su rostro se contorsionó en una expresión de rabia. Comencé a correr, no parando hasta llegar a la oficina. Cerré la puerta tras de mí,
respirando con dificultad, intentando asimilar lo que acababa de ver. Me desplomé en el suelo, mi respiración acelerada, mis pensamientos desbordados. ¿Qué estaba sucediendo en este lugar? ¿Por qué yo? ¿Qué conexión tenía todo esto conmigo? Al final de la noche, mientras cumplía con las demás reglas, no podía dejar de pensar en lo que había visto. A las 5:55 de la mañana, me metí de nuevo en el armario de suministros, pero mi mente estaba en otro lugar. La imagen de la habitación secreta, de esa silla, de esa figura que era yo, seguía clavada en mi mente. Cuando salí, el viejo me detuvo en la puerta. Me miró con esa mirada de siempre, grave. «Viste algo que no debías haber visto», dijo en voz baja. «Ten cuidado, muchacho. Las paredes entre los mundos son delgadas aquí, y algunas puertas, una vez abiertas, no se pueden cerrar». Me subí al coche en un estado de confusión total. Mientras conducía a casa, me di cuenta de que no había manera de escapar. Whispering Pines Motel estaba más allá de lo que pensaba. Y yo tenía algo que ver con ello. Algo que me estaba llamando. Mi teléfono vibró nuevamente. Un mensaje del número desconocido: «El experimento no ha terminado, Michael. Apenas comienza».